doctor Mario Ruiz, medicina tradicional china, alopatía, homeopatía y las que se sumen esta semana. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Buenos días, gracias. Bienvenido, doctor. Regulación hormonal. Pensamos en hormonas y pensamos en mujeres. Y luego en desórdenes hormonales. No, aparte, bueno, ¿no? Y ahí seguro ya nos pusieron en primer plano. Sí, claro, por supuesto. ¿Sí te refieres a mujeres? No, es en general el ser humano. Nosotros nacemos y vamos a morir con hormonas. La situación es de que cada etapa tiene diferentes niveles hormonales. Por ejemplo, un niño, para la dentición, es un cambio hormonal. Sí, los niños para poder hablar tienen un ajuste hormonal. Para mudar tienen un ajuste hormonal. Cuando tienen, por ejemplo, la concientización de lo que es la muerte, que es más o menos entre los 7 y los 9 años más o menos, hay un ajuste hormonal. Lo que se canaliza más con las mujeres porque son las que tienen los cambios más drásticos y más evidentes a niveles hormonales, ¿no? Cuando viene la primera menstruación, la menarca, nosotros los hombres es cuando se inician los sueños húmedos, que hay una eyaculación durante el sueño. En la mujer, la menopausia. En el hombre también hay un cambio hormonal, pues ya por manejarlo de hombre ya se le puso andropausia. Pero todos tenemos cambios hormonales y esto es una información genética. Cada quien tenemos un determinado tiempo donde se dan ajustes hormonales. Están más o menos un promedio entre 5 a 8 años. Cada 5 a 8 años cada quien tenemos un ajuste hormonal. Por ejemplo, lo vemos las jovencitas que empiezan con sus periodos a los 10, 12 años promedio y después a los 18, 20 años cambian totalmente. ¿Sí? Tanto en condición fenotípica del cuerpo, distribución de grasa, forma de pensar. Nosotros pues es la salida del vello en el cuerpo, la barba, el bigote, la voz, en fin, las actitudes. Por eso está considerado que hasta legalmente a partir de determinada edad es donde ya tenemos conciencia de las cosas y ya nos dicen que somos mayores de edad. Eres responsable de lo que estás haciendo y diciendo. Sí. Entonces, para todo lo que hacemos y pasa en nuestro cuerpo, ¿están involucradas las hormonas? Sí, para todo. Para todo, prácticamente para todo. Por ejemplo, en esta situación que vemos y que es totalmente evidente, la maduración de la mujer es más rápida por condiciones hormonales. Trabajan más las hormonas femeninas que las masculinas. Nosotros somos más dispersos, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Pero las mujeres maduran más pronto, pero precisamente por esas condiciones hormonales y son las mujeres las que nos dan la situación a nosotros de protección. Y es allí donde vienen los ajustes hormonales a veces más frecuentes. ¿No era al revés el asunto de protección? No, nosotros somos proveedores. Okay. Proveedores. Y las mujeres son protectoras. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién tiene que ponerse el suéter? ¿Quién Cuando dice la que mamá tiene frío? Exactamente. Eso lo dan las hormonas. Ajá. Ahora, las hormonas las producen glándulas. Sí. ¿Todas? Sí. No, aquí hay una sincronización, una sincronía muy bonita, muy integral en todas las hormonas. Tiene que ver la tiroides, tiene que ver la hipófisis, tiene que ver el páncreas, tiene que ver el hígado, tiene que ver las glándulas suprarrenales, los riñones, en las mujeres los ovarios, en nosotros los testículos. Todo esto va produciendo cambios en todo el organismo. Por ejemplo, la situación en cuanto a la distribución de grasa, interviene el hígado, interviene la tiroides, intervienen las hormonas femeninas, los estrógenos, los progestágenos, todo ese tipo de hormonas. Pero todas se sincronizan. Cuando tenemos un desorden en una glándula o en una hormona, es donde empieza en efecto dominó a afectar todas las demás y obviamente se va, dependiendo de la intensidad de la afectación, se van desarrollando algunos problemas de salud. ¿Y qué pudiera causar esta falta de hormonas o este exceso de hormonas, si fuera el caso, el desajuste? ¿Qué pudiera hacer? Hay muchos factores. Por ejemplo, ahorita que ya está lo de la píldora del día siguiente, pues en 2 pastillas o en 3 pastillas se toman lo de todo un periodo, de todo un ciclo hormonal de anticonceptivos. Un mes. Entonces, lo de todo un mes ahí va concentrado. Entonces, pues
Hay un Imagínense, desajuste en 3 días tremendo, le metemos claro. todo eso, pues sí tiene que haber algún desajuste hormonal. Si eso se utiliza ocasional, no pasa nada, pero si utiliza con mayor frecuencia es donde está. Que hay quien lo utiliza como método anticonceptivo, casi, Infortunadamente. casi, entonces es un Ujú. problema. Sí. Y la otra situación también, que bueno, pues el comentario de la amiga o de la comadre o de la conocida en la fiesta, es que yo me estoy tomando tales hormonas y me han caído de maravilla. Oye, dame el nombre, me lo tomo, y es donde vienen todos los problemas en ese sentido que se desajustan. Ahorita también se está dando mucho la influencia de la alimentación, por eso ya las jovencitas tienen su inicio de los periodos menstruales, la menarca la tienen en edades más tempranas. Por esa Eso es razón, por por la la alimentación. alimentación. El sí. pollo, por Ok. ejemplo, si le ponen hormonas o no. Sí, tanto a las reses como a los pollos, incluso hasta los peces de criadero, también les ponen hormonas, Para que pues obviamente crezcan más para que rápido. crezcan tanto más rápido como más. Sí, claro, Y que sean tengan más más grandes. volumen. Y tengan eso más nos lo volumen. comemos. Ándale. Exactamente. Entonces, eso también ya está influyendo mucho, y de lo que se trata es de pues evitar ese tipo de intoxicaciones en, Sí, claro. en ese caso, ¿no? También hay algunos medicamentos cuando son necesarios, pero sus efectos secundarios vienen siendo hormonales en un Alteraciones momento hormonales. dado, ¿no? O padecimientos hereditarios que empiezan desde la niñez o en la adolescencia, y es ahí donde empieza el desajuste general hormonal, y pues infortunadamente empieza con una y va a terminar con 4 o 5 alteraciones más, ¿no? Doctor, ¿las alteraciones hormonales sí están totalmente relacionadas con el cambio de carácter? ¿O eso nada más es nosotras que nos... Vamos y venimos y fluimos en el... Bueno, a veces sí ya le echan maña, Sí, ¿verdad? Le echan mano. Me encanta, es que estoy hormonal, lo Sí. siento. Pero te dicen, Sí. Pero- déjala, no le hagas caso, está hormonal. Espérate, pero sí está No, sí, relacionado. hay ¿o una no? relación directa que cuando el mismo estrés nos altera las hormonas. Ok. Entonces, una situación de mucho estrés, de mucha presión, de situaciones de hostiles en una vivencia, van a repercutir en las hormonas. Entonces se hace un círculo vicioso: alteración emocional, alteración hormonal. Alteración hormonal, alteración emocional. Se van Y se alimentan una a la Claro. otra. Ok. Se van alimentando una a la otra. Pero sí tiene mucho que ver que la mujer y también nosotros nos hacemos más sensibles cuando hay esos cambios hormonales. Es muy notorio el carácter que tiene la mujer en el periodo menstrual y en el momento de la ovulación. ¿Sí? Es una situación instintiva prácticamente. Nosotros los tenemos en diferentes momentos por condiciones naturales, pero todo mundo tenemos influencia de las hormonas sobre las emociones y de las emociones sobre las hormonas. Si nos fijamos, influye mucho un hombre que ha estado bajo mucho estrés. ¿Qué es lo que sucede? Pues se le nota, empieza la caída del cabello, Claro. empieza a tener un deterioro de la piel, empieza a tener otras alteraciones, incluso hasta un problema Sexuales, de alteración, malas. exactamente, en diferentes formas sobre la actividad sexual, ¿Qué ¿no? puede hacer la medicina tradicional china en este tema? Lo que hacemos nosotros, tratamos nosotros de armonizar las condiciones principalmente la emoción, porque es lo más común y lo que tanto en hombres como en mujeres tiene mucho que ver. Nosotros empezamos a regular las emociones y empezamos a ajustar todo lo demás de lo que se inició o dónde se inició el problema. Si nosotros nos vamos a lo último, estamos yéndonos sobre síntomas. En este caso, la medicina china ve que la emoción alteró la hormona, trabajamos simultáneamente, pero a lo mejor con más intensidad sobre la emoción o con más intensidad sobre las hormonas. Y hay cosas naturales que nos ayudan a regular. Hay muchas plantas, por ejemplo, la soya. Sabemos que incluso hay medicamentos que han hecho a base de soya para la regulación de los bochornos o muchas veces como apoyo a las condiciones de los ciclos hormonales, en fin, pero la soya o las plantas también nos sirven a nosotros los hombres. O sea, no es que sea solamente para exclusivo. mujeres. Pero en las mujeres, ahorita lo mencionaba, doctor, pues obviamente es cada mes, ¿no? Cada vez que tenemos nuestro periodo. En los hombres este cambio hormonal sí es tan recurrente, o sea, también mes a mes tienen algún ajuste. Sí, tenemos ajustes
pero son más sutiles, no son tan marcados, porque el cambio es muy drástico en el momento del periodo y también en el momento de la ovulación. Son cambios muy drásticos hormonales. En nosotros son más sutiles y nosotros los canalizamos de que se van al fútbol y gritan y ya sacamos todo, o nos vamos con los cuates al dominó o a quitarnos la sed. A gritar cada mes. A gritar al dominó, a la canasta. No, pues eso es lo normal, ¿no? A gritar cada mes. Nos gritamos diario. Vamos a hacer una pausa, regresamos con este tema regulación hormonal. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, este es el momento de hacerla. 442-238-5255. Si quiere mandarnos mensaje a través de WhatsApp, con muchísimo gusto lo recibimos. 442-676-0392. Está usted aquí en confianza. Regresamos. Mire, usted ya sabe que por qué estás enojada, las hormonas, que por qué no dormiste, las hormonas, que por qué estás llorando, las hormonas, todo es culpa de las hormonas. Pero ahora vamos a ver cuándo recurrir al médico y cuándo buscar ayuda, cuáles son los síntomas para saber si son las hormonas o nada más tengo un carácter espantoso o ya pasó de lo normal. ¿Puede haber personas de mal carácter sin que sea un problema hormonal o va de la mano? Todo mundo conocemos o sabemos, tanto de uno mismo como de con quien uno convive, sea pareja, sean hijos o amistades, más o menos cuál es el promedio de carácter que tienen. Entonces, cuando se tornan en forma abrupta, en extremo las situaciones emocionales, es donde ya tenemos que pensar en que hay un factor que detona eso, y sí es importante siempre tener en cuenta, no son lo único las hormonas, pero sí es un factor muy importante en que puede ser el detonador o el disparador para que eso se dé, esa alteración de carácter se dé. Muchas veces se acompaña de sintomatología física. Por ejemplo, la persona dice, tengo la piel, se me está marchitando, se me está resecando, se me está cayendo el cabello mucho. Tengo crisis de compulsión por comer, tengo crisis de llanto, o en fin, pero cuando ya se tornan muy irregulares esas condiciones, es donde ya tenemos que recurrir. Obviamente, si coincide esto con la revisión del ginecólogo, comentárselo, porque siempre ahí es donde hay que empezar a revisar, a estudiar ese organismo, si está teniendo alteraciones que en un momento dado vayan a repercutir. Muchas veces esto, si lo vemos, es derivado de tener un trabajo muy presionante, de tener un trabajo muy inestable en horarios, de tener un trabajo con muchas irregularidades en cuanto a ingresos, en fin, todo ese tipo de cosas, que de allí se deriva la alteración hormonal. Claro. Y entonces es donde va la medicina china, que actúa sobre el proceso que da origen a esa alteración. Muchas veces sí son problemas orgánicos que se traen, ese es otro tipo de estudio y otro tipo de secuencia, pero cuando es una situación ambiental, siempre tenemos que pensar en repercusión de la situación emotiva sobre las alteraciones hormonales. Okay. Para problemas de salud mental, esto de medicina tradicional china o combinado con homeopatía y alopatía, ¿puede funcionar? Sí, curiosamente la medicina china canaliza más todos los procesos mentales con alteraciones hormonales. Okay. Es la medicina que más lo maneja sobre eso, y con resultados bastante buenos. Muchas veces se atenúan nada más las molestias, y es donde interviene la alopatía, como apoyándose una terapia con otra, o por ejemplo simplemente evitar los efectos más agresivos de los medicamentos necesarios. Ya con medicina china los eliminamos, y entonces el proceso fluye más fácilmente y se completa en forma más integral. Depresión, ansiedad. Ansiedad. Son las más angustia. Sí, ahorita pues es una angustia generalizada la que tenemos, y si no nos alcanza, y si vamos a hacer esto. Es lo que te iba a preguntar, o sea, el entorno también nos está llevando un poquito a esto. Mucho. Sí, mucho. Y obviamente también de ahí se deriva
Si uno no se cuida, si uno tiene las compulsiones, la compulsión por comer, y uno canaliza más eso hacia las harinas, hacia carbohidratos y todo este tipo de cosas, empieza la obesidad y empieza un círculo vicioso, ¿no? Ya me veo mal, me pongo más mal conmigo mismo. ¿Como más? Mi cuerpo está cambiando hormonalmente por esa influencia de todos esos alimentos. Las personas que infortunadamente caen en adicciones sobre la situación del alcohol, del tabaco, de la misma azúcar, la adicción hacia lo dulce, ¿no? El azúcar es muy adictiva. Entonces, todo eso, pues obviamente nos va a provocar muchos problemas. Y de ahí empieza a repercutir a nivel hormonal. Exactamente. Sí hay forma de ayudarnos entonces. Definitivo. Nosotros está la solución de alguna forma. Actitudes, cambios de vida, cambios de rutinas, claro. Empezar a hacer ejercicio. El ejercicio nos estimula mucho la producción regular de las hormonas. Entonces es muy importante estar haciendo ejercicio, pero no caer en el extremo de que empiezan a hacer ejercicio y empiezan a tomar hormonas o algún suplemento que no es apto para la persona. No se puede generalizar que a todos creatina, que a todos proteína, que a todos esto. No, hay que irlo particularizando. Por eso precisamente incluso está una especialidad que es la medicina del deporte, porque ahí es donde se particularizan los suplementos alimenticios de acuerdo al metabolismo de la persona, claro. Se ven las condiciones hormonales de la persona, por ejemplo su estructura, la tendencia metabólica de todo el cuerpo, ¿no? Y con las hormonas no se juegan. No, cuidado, allí sí. Sí, allí sí, para que las personas que quieran manejar algún control de la fertilidad, siempre consulten al médico, siempre consulten, puede ser al endocrinólogo o al ginecólogo, pero siempre que sea bajo una prescripción médica, porque si no, de ahí también se van a derivar incluso los problemas de cáncer, ¿no? Pues aquí está el doctor Mario Ruiz. Si usted requiere una consulta, hágala a través de su número telefónico 442-215-3691. Sí. En el Hospital San José, en el 5º piso, en la Torre 3. En la Torre 3. Consultorio 502. Muchísimas Perfecto, gracias. Doctor Mario. Gracias, doctor Gracias. Mario Ruiz. Hasta la próxima.